Derecho, audioclase. En los próximos minutos vamos a hablar de los principios generales que rigen los conflictos armados con Álvaro Jarillo Aldeanueva, profesor de Derecho Internacional Público. Queremos conocer cuál es el papel que juegan las Naciones Unidas en esta materia y las normas que deben guiar a las partes en conflicto. Estamos ya en el siglo XXI y lamentablemente en muchas partes del mundo existen guerras, situaciones de violencia. Profesor Jarillo, ¿no deberían estar prohibidos por la sociedad internacional, por las Naciones Unidas, los conflictos armados, las guerras? Sí, efectivamente. La Carta de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo principal de esta organización era mantener la paz y seguridad internacional. En ese sentido, es lógico que, después de un conflicto sangriento a nivel mundial, los países vencedores de la guerra decidieran, establecer un marco lógico de multilateralismo en el cual la paz y seguridad y las amenazas para esta paz y seguridad fueran una de las prioridades de la organización. De ahí que el artículo 2 de la Carta establezca de forma taxativa la prohibición de usar la fuerza, bien con ánimo de ocupar un territorio, bien con ánimo de atacar, por decirlo así, la independencia de los estados, bien sea en su versión política, bien en su versión territorial. Es decir, que el principio de igualdad de los estados dentro de este nuevo orden lo que reclamaba también era al mismo tiempo que no hubiera ningún estado más poderoso que otro que mediante el uso de la fuerza pudiera hacer suyos obligaciones y como había en otras ocasiones, de alguna manera provocar conflictos que pudieran incluso tener una dimensión internacional o, como en las dos guerras mundiales, provocar un nuevo conflicto mundial. Por ello, el artículo 2 debe entenderse como una obligación para toda la comunidad internacional. Hoy en día se ha entendido como un principio estructural del derecho internacional. Es entendido también como una norma de jus cogens, que ya se ha explicado en otros ámbitos del programa un poco la importancia que tiene. No puede quedar al margen de las obligaciones que contraigan los estados en otros ámbitos, es decir, cualquier tratado, cualquier otro tipo de obligación debe someterse a este principio, en el sentido de que aquellos tratados ocultos por decirlo así, de alianzas militares, intentando de alguna manera provocar una influencia mayor en unas zonas del planeta o en otras, han pasado a otra época. ¿Qué ocurre? Que no obstante esta organización se veía limitada al mismo tiempo, porque atribuyó al Consejo de Seguridad un mandato muy particular en lo que es la determinación de dónde están las amenazas y la posible reacción frente a las amenazas, y este Consejo de Seguridad se veía limitado por la presencia de los 5 grandes países, esos 5 grandes que tienen un derecho de veto, y que en el caso de tomar decisiones o de necesitar tomar decisiones respecto de una amenaza o respecto de una agresión o un quebrantamiento de este principio de prohibición, cuenta con otras muchas limitaciones, influido por otros criterios de oportunidad política. ¿Y cuál es el papel de las Naciones Unidas ante un conflicto armado? ¿Qué es lo que puede hacer? Lógicamente, el primer mandato que tiene que hacer es prevenirlo. Es decir, en Naciones Unidas no debe entenderse, en Derecho Internacional decimos que no hay un poder ordenador superior. Es decir, Naciones Unidas es el foro ofrecido a los estados para que resuelvan sus conflictos y sus diferencias mediante cualquier otro medio que no sea el recurso a la fuerza armada. De ahí que Naciones Unidas no deba entenderse como muchas veces se hace, porque los medios de comunicación en ocasiones recurren a estos criterios demasiado mediáticos respecto de su posición en unos conflictos o en otros. Pero antes de que el conflicto salte, antes de que el conflicto estalle, Naciones Unidas hace de forma diaria y permanente una labor de prevención, una labor de distensión de los posibles conflictos latentes. El problema es que, una vez que el conflicto estalla, como decía antes, estos 5 grandes países, entre ellos, por ejemplo, países tan importantes como Estados Unidos, Francia, China, Inglaterra, Rusia, tienen esa llave, por decirlo así, para posicionar a la comunidad internacional en el sentido de reaccionar o no reaccionar. En cualquier caso, hay que ver esa doble dimensión. Por un lado, la prevención, que se materializa, por ejemplo, en las políticas de desarrollo económico y social. Se ha visto después de la conferencia, por ejemplo, de Viena de Derechos Humanos, que temas como la paz, el desarrollo y la democracia están íntimamente imbricados entre sí. Es decir, de alguna manera que la prevención y lo que es las acciones de diplomacia preventiva estén en todas las políticas que desarrollan Naciones Unidas. Eso por un lado. Y luego, en la segunda vertiente, por decirlo así, de reacción, Naciones Unidas tiene esa única llave para autorizar el uso de la fuerza. En este sentido, no es que Naciones Unidas vaya a participar en guerras, como en ocasiones se dice, o que esta guerra cuenta con el visto bueno de Naciones Unidas. No, Naciones Unidas lo primero que siempre va a intentar es restablecer la paz, es decir, de alguna manera que ese conflicto deje de existir. Para ello puede, por ejemplo, autorizar a una coalición militar una acción militar en determinado supuesto.
Por ejemplo, el año 91, cuando Irak invade Kuwait, bueno, es una agresión ilegal, Kuwait pide socorro, por decirlo así, a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad autoriza, por decirlo así, el despliegue de una operación armada. En cuanto se retira Irak, hace los esfuerzos para que Kuwait recupere su soberanía. A su vez, Naciones Unidas da también el visto bueno cuando un Estado decide repeler una agresión de otro Estado en estos supuestos conflictivos de legítima defensa. Esa legítima defensa debe ser inmediata, debe ser proporcional, debe ser inmediatamente comunicada al Consejo de Seguridad, y en estos casos el Consejo de Seguridad, lógicamente, se va a ver muy presionado, estos 5 grandes, por otros aspectos de geopolítica, de política internacional, que nos guste o no, pues siguen influyendo en nuestra organización, porque es una organización que persigue muchos fines con criterios jurídicos. Ahí está el Tribunal Internacional de Justicia, pero al mismo tiempo, lógicamente, está influido por lo que es la política internacional. Las Naciones Unidas, en estas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza, ¿tiene medidas coercitivas? Sí, estas misiones, a mí me gusta mucho aclarar que siempre se habla de misiones de paz, es decir, Naciones Unidas, hasta en su propio vocabulario, después de la Segunda Guerra Mundial, eliminó, por decirlo así, de su propio vocabulario de acción el término guerra. Se habla del término conflicto, de otra mucha terminología, como puede ser la distensión, la prevención, pero como tal, guerra ha desaparecido de ese vocabulario. Por eso, Naciones Unidas siempre lo que aprueba son operaciones de paz. ¿En qué sentido? Hay 3 grandes categorías. En la terminología un poco de Naciones Unidas se suele hablar, en inglés es el Peace Enforcement, sería el grado más alto, sería esta imposición de la paz, la cual aprueba, por decirlo así, o bien que una coalición con su autorización, o bien que unas tropas, incluso con bandera doble de Naciones Unidas y de los distintos ejércitos que la componen, pues pueda acudir al terreno para imponer, es decir, separar a las partes que es contendientes, que se están agrediendo en ese sentido. El segundo tipo sería, por decirlo así, el famoso peacekeeping, el mantenimiento de la paz, es decir, una vez que se ha logrado, por ejemplo, con determinados mediadores o con la propia mediación de Naciones Unidas un cierto acuerdo, pues permanecer en el terreno, estar en el terreno para vigilar que nadie, que ninguna de las dos partes rompa ese alto el fuego. Esa sería una segunda modalidad. Y una tercera, que es la última, una vez que se ha producido un cierto grado de distensión y de cierta pacificación, es la famosa construcción de la paz, el peace building, que bueno, en castellano recibe otras muchas acepciones. Pero bueno, en cualquier caso, esas 3 modalidades siempre llevan el término peace delante. Es decir, esa paz en sus distintas modalidades o con sus distintos grados de coerción, una vez que el Consejo de Seguridad como último recurso lo ha aprobado, se permite que se acuda a ese terreno, a ese territorio donde está teniendo lugar ese quebrantamiento, esa amenaza para la paz o ese quebrantamiento de la paz. Pero como vemos, el planeta es muy grande, los conflictos están latentes en muchos lugares y en ese sentido, bueno, pues los medios muchas veces son limitados. Como usted acaba de decir precisamente, profesor Garillo, hay muchos conflictos en el mundo. ¿Cuáles deben ser los principios o las normas que deberían guiar a las partes cuando están dentro de un conflicto? Sí, efectivamente, la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado, bueno, pues porque en ausencia de un conflicto mundial, de nuevo, han existido multitud de conflictos, bien conflictos internos, bien conflictos regionales, en los cuales había 2 partes agrediéndose, 2 o más partes enfrentadas agrediéndose usando la fuerza. Las únicas normas que tenemos y que existían desde la creación de las Naciones Unidas y mucho antes, es decir, desde comienzos del siglo XX, eran unas normas orientadas a lo que se llamaba el derecho de la guerra. Es decir, este derecho de la guerra pues son unas normas establecidas de común acuerdo entre los Estados para actuar en caso de conflicto. Es decir, unos mínimos de actuación que de alguna manera todos se comprometían a respetar. Esos mínimos estaban orientados, por ejemplo, ahora detallaremos un poquito más, a respetar a la población civil, a permitir la entrada del socorro para los heridos y víctimas, con una gran influencia del siglo XIX desde la organización de la Cruz Roja Internacional. En los siguientes conflictos que hubo, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se tomaron en consideración estas normas que contemplaban, por ejemplo, aspectos como el combatiente, aspectos como el beligerante, y son las únicas normas que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX para hacerlas nuestras e intentarlas aplicar a los conflictos. Problema, estos convenios de Ginebra, que como digo datan de principios del siglo XX, habían quedado un poco desfasados respecto del tipo de conflicto, respecto de las personas que actuaban. Por ejemplo, los convenios de 1949, esos 4 convenios, hablan de, convenio número 1, mejorar la suerte de los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El 2, la suerte de los heridos y enfermos y náufragos en el mar. El 3, el trato a los prisioneros. El 4, por ejemplo, es referido a la protección de personas civiles. Todos ellos, en el año 77, fueron objeto de un protocolo para su actualización y adaptación a las nuevas guerras y a los nuevos tipos de conflictos.
éxitos, pues por ejemplo en América Latina surgía, en lugar de estar la figura, por decirlo así, del combatiente perfectamente uniformado, identificado, estaban los guerrilleros. Bueno, pues gracias a esta pequeña adaptación se permitió el que estas normas fueran de aplicación y se respetara a los guerrilleros que eran hechos prisioneros por las otras partes. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI hemos tenido otro tipo de guerras, donde vemos, por ejemplo, el terrorismo ha tenido mucha influencia, ha surgido un nuevo conflicto difuso, como puede ser, por ejemplo, tanto que se dice en los medios de comunicación, la figura del insurgente. ¿Forma parte de la población civil o no? ¿Debe ser considerado un combatiente o no es un combatiente? ¿Es una persona que está perfectamente organizada en una estructura de fuerza al estilo de los antiguos ejércitos? Bueno, pues como vemos, los convenios, las normas existen, son estos convenios de Ginebra del año 49 junto con el protocolo del año 77, y es lo único que tenemos para invocarlo. Y a su vez, otro de los grandes éxitos por parte de la doctrina de disciplina del derecho internacional es que entienden que este derecho internacional humanitario, este derecho de los conflictos armados, debe ser completado o complementado con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos en general, aplicable en todo tiempo. Por ejemplo, esto quiere decir que si hay un conflicto como lo ha habido en Irak, no solo las partes que están combatiendo en Irak deben tener en cuenta estas normas, en muchos casos que han quedado desfasadas, sino que a su vez cuando se hacen unos prisioneros, estos prisioneros si son llevados a Guantánamo, si son llevados a otra prisión, en su trato deben asimismo ser objeto de protección por parte de las normas generales que se aplican a cualquier prisionero, aunque no sea en tiempo de guerra, propias de la prohibición del trato inhumano y degradante, la prohibición de la tortura. ¿De acuerdo? Es decir, ese derecho de los conflictos armados junto con el derecho general de los derechos humanos forma ese marco normativo muy complejo, pero bastante amplio, al cual deben someterse los estados en cualquier tiempo, bien en tiempo de guerra, bien en tiempo de paz. Lo hemos visto ahora mismo, ya les digo, tanto en Irak, bueno, ahora podremos hablar de algunos conflictos más recientes. Sí, eso es lo que quisiera, que aprovecháramos la situación y que estamos hablando de conflictos armados y como usted está diciendo, tenemos todavía el conflicto de Irak, Afganistán, este verano pasado hemos estado con el tema también de Georgia, o ahora recientemente también Palestina, Irak, bueno, conflictos armados lamentablemente hay en muchos sitios. ¿Qué nos puede comentar? Sí, efectivamente. Estos conflictos demuestran las limitaciones que tenemos, demuestran también asimismo la tergiversación, por decirlo de alguna manera, que se hace muchas veces de los términos y de las excepciones que contempla el derecho internacional. Por ejemplo, en el caso de Georgia, la actuación rusa respecto de Georgia en esa primera invasión, lo que vino a decir Rusia en sus alegatos, un poco en los debates en el Consejo de Seguridad, es que realmente lo que estaba intentando era proteger, porque dentro del territorio de Georgia hay una misión internacional con parte de contingentes rusos que estaban en el terreno. Entonces, en determinado momento, el gobierno de Georgia, en la noche del 8 de agosto, bueno, pues efectivamente cometió una agresión armada muy limitada en uno de los pueblos, en la que se vieron también involucrados tropas rusas de mantenimiento de la paz, que estaban legalmente en el territorio. Una de las excepciones, por ejemplo, a la prohibición del uso de la fuerza, un supuesto que se llama discutido, es que el derecho internacional permite que un Estado pueda usar la fuerza cuando es con esa responsabilidad de proteger inmediata, por ejemplo, a parte de sus nacionales. Es decir, yo tengo que cuidar de mis nacionales, yo tengo que cuidar de mi soberanía, si en algo se ve afectada, puedo reaccionar de forma inmediata, muy precisa, simplemente con el objetivo de protegerles. ¿Qué dijo Rusia? Pues dijo que efectivamente, que como se habían visto amenazados esos nacionales suyos, en ese terreno donde estaban, su soberanía al mismo tiempo también, pues que reaccionó. Pero claro, Rusia reaccionó durante varias semanas, ocupando parte del territorio y rompiendo uno de los principios básicos que rigen los conflictos armados, que es la proporcionalidad. Es decir, yo puedo reaccionar, yo puedo, por ejemplo, utilizar la legítima defensa, yo puedo, en casos muy excepcionales, usar la fuerza para proteger a mis nacionales, pero siempre de forma muy proporcional, avisando al Consejo de Seguridad y buscando una solución pacífica lo más pronta posible. En el caso de Rusia, se vio que durante varias semanas había incumplido ese principio básico de proporcionalidad. Otro ejemplo que lo tenemos muy reciente, el caso de Palestina e Israel. Es un conflicto en el que efectivamente las dos partes no se quieren aceptar como estados soberanos que convivan conjuntamente, tanto por parte de Israel como por parte del pueblo palestino. El pueblo palestino todavía está reclamando la existencia de su estado y el pueblo palestino, en buena lógica no quiero decir que lo esté justificando, sino que entre sus acciones armadas pues ha cometido ilegalidades, por ejemplo, con estos cohetes bombardeando a zonas donde vivían civiles israelíes. Ante estas agresiones, Israel, en la última invasión que acaba de realizar, bueno, pues lógicamente la comunidad internacional le ha criticado a este Estado. ¿Por qué? Por quebrantar este principio de proporcionalidad. Es decir, por invadir un territorio, por ocuparlo,
por quebrantar otros principios, como por ejemplo lo que es la obligación de proteger a los civiles, porque ha bombardeado zonas con civiles, etcétera, etcétera. ¿Pero no actúa por la legítima defensa que se puede decir? Claro, entonces Israel en muchos casos lo que ha alegado pues son estas excepciones, en la cual como excepción técnicamente o jurídicamente es invocable. El problema es que el hecho de alegar la excepción no permite luego llevarla hasta los últimos extremos de forma desproporcionada, invadiendo un territorio, ocupándolo y justificando con ello, por ejemplo, romper otros derechos u otros principios como es proteger la suerte de los civiles en conflicto armado. Sin embargo, por ejemplo, para que veamos un poco la utilidad ahora que mencionábamos Israel, ahora en el caso de Israel, el acuerdo último al que se llegó en el Consejo de Seguridad con la abstención por primera vez de Estados Unidos de 8 de enero, la resolución de 8 de enero de 2009 es la resolución 1860, el Consejo de Seguridad pone de relieve la importancia de la seguridad y el bienestar de todos los civiles, habla de la necesidad de proteger todas las poblaciones civiles palestina e israelí, habla de la utilización de medios pacíficos, habla del tratamiento médico, asistencia humanitaria, etcétera. Es una resolución bastante cortita, pero esto nos muestra cómo en el año 2009, 100 años después, incluso de unos convenios que se gestaron ya a finales del siglo XIX, los propios conceptos o estos principios que deben regir los conflictos armados son retomados y son actualizados y se intentan imponer, pero lógicamente con las limitaciones que hemos ido un poco desgranando. Tenemos que concluir, profesor Jarillo, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Desaparecerán los conflictos armados? Pues esto es lo de la botella medio llena o la botella medio vacía. Es decir, nosotros en Derecho Internacional nos gusta, lógicamente, resaltar la evolución y los avances que se han producido desde el punto de vista normativo. Lo que sí debe quedar claro es que realmente a donde va a llegar la comunidad es a donde quieran llegar los miembros de esta comunidad. Como decía al principio, la ausencia de este poder ordenador superior otorga una particular responsabilidad a los estados más fuertes, pero esto es una comunidad formada por todos los estados. Yo lo que quiero resaltar es que los instrumentos y las herramientas existen, que los foros existen y que ahora depende pues de la inteligencia y la imaginación humana ponerla al servicio de buscar estos acuerdos para esa convivencia pacífica y esta renuncia, por decirlo así, no a que haya diferencias, que las va a seguir habiendo siempre, que es propio de las diferencias entre estados, sino a que las diferencias entre los estados se puedan resolver mediante otros medios de los cuales disponen muchos el derecho internacional, como se estudia en esta asignatura, y nunca, como último recurso, el uso de la fuerza. Eso nos gustaría a todos, que no hubiese ese uso de la fuerza por todas las personas que salen perjudicadas y que salimos perjudicadas en definitiva la humanidad. Muchísimas gracias, profesor Jarillo, por estos minutos que hemos dedicado a un tema tan interesante y tan lamentablemente de actualidad. Efectivamente. Gracias. Gracias a vosotros.